Hola, somos Ariel y Meli, miembros de la iglesia Aitem Villalonga, nuestros pastores Rigoberto y Elizabeth Bogado. En el tema de hoy seguimos tratando con la salud, pero en este caso vamos a hablar de algo muy importante que son las enfermedades generacionales a la luz de la Biblia, como nuestro tema número 20. Bien, 20 videos. Bárbaro. Hablamos de enfermedades generacionales. ¿Qué significa una enfermedad generacional? Bien, para hablar de una enfermedad generacional, primero deberíamos mencionar qué llamamos o qué entendemos por una maldición generacional. Se conoce como una maldición generacional a los pecados o consecuencias de pecados que heredamos de padres o progenitores o, tutores, demás. Es decir, los hijos pueden estar practicando un pecado que ha llegado como una atadura espiritual o que se estén sufriendo los efectos de un pecado como una herencia de nuestros padres. Estas consecuencias también pueden llegar en forma de adicciones y diversas enfermedades, y por eso hablamos aquí del tema de una atadura generacional. Bien, convengamos que si nosotros vamos a la Biblia, dice que la enfermedad entró al mundo después del pecado del hombre, allí por Adán y Eva. Bien, la naturaleza del hombre es ser pecador, es una naturaleza pecaminosa, es una naturaleza de la carne. Veamos qué dice la Biblia en Éxodo capítulo 34, versículo 7. Dice: que guarda misericordia a millares, que perdonan la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. En Éxodo también tenemos los mandamientos, y en eso dice... En su capítulo 20, a partir del verso 4, dice: no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Bien, Números... El libro de Números, capítulo 14, versículo 18, dice lo siguiente: Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable, que visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta los terceros y hasta los cuartos, dice la palabra de Dios. Quiere decir que hay mucho hincapié hacia la palabra en esto de las maldiciones generacionales. Deuteronomio capítulo 5 versículo 9 dice: no te inclinarás a ella ni la servirás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Un tema muy puntual estamos tocando esta tarde, porque puede haber quien dice que las enfermedades generacionales no existen, porque cuando aceptamos a Dios, como lo dice Corintios, nueva criatura somos. Bueno, bien, acá hay algo muy importante para rescatar. Es verdad que nosotros somos nueva criatura cuando aceptamos a Cristo, pero si somos nueva criatura se supone que ya tenemos que saber lo que es bueno y lo que es malo. Creo que Santiago nos dice en su palabra que el que sabe hacer lo bueno y no lo hace le es pecado. Pasamos en su capítulo 4, sí, correcto, en su capítulo 4, en su verso 17: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. No tiene otra opción. Este verso es lo único que dice. Y no lo hace, le es pecado. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17 dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Punto y coma. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Analicemos este caso. Ejemplo. Un matrimonio. 2, 3 hijos. Vamos a poner que uno de ellos se va a mudar. Bien. Este matrimonio son personas que, van al Gauchito Gil, tienen su cintita en la muñeca de todos sus hijos, como quien dice, la ruda fuera de la casa, obviamente tienen sus santitos para cada hijo. Uno de sus hijos se muda, perfecto. Este hijo conoce a Dios, pero al irse a su casa, de todas maneras lleva los santitos, y aunque dice, yo sé y creo solo en Dios, pero para no quedar mal, igual me traigo toda la chorrera de santitos que me dio mi mamá, todas las imágenes, todas las cintitas, y le prendo igual las velitas, porque total yo sé que solamente Dios hay uno.
Ojo, vamos a lo mismo. A veces nosotros decimos, sí, pero la maldición ya no tiene nada que ver. Pero estamos acarreando maldición, porque si nosotros decimos, sabemos que esto está mal, entendemos el por qué no es correcto, y sin embargo, yo lo sigo haciendo, me cuenta como pecado. Y ahí es donde entra la maldición generacional. Porque si mis padres estaban en idolatría y el hijo o la hija siguen lo mismo, aún sabiendo que es lo incorrecto, le es contado como pecado. Y eso puede acarrear muchísimas cosas. Dice el capítulo 8 del versículo del libro de Romanos: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Es verdad, los que andan conforme al Espíritu no tienen ninguna condenación. Pero ¿qué significa andar conforme a la carne? Por ejemplo, tener un dolor de panza, un dolor cualquiera, y acudir al curandero para que te sane. Muchas veces se ha escuchado a mucha gente que va a las iglesias decir, sí, no, tengo que ir a curar el empacho. Gente que conoce, gente que sabe. Con esto hay que tener mucho cuidado. Por ejemplo, volvamos a hacer otro caso. Para que se entienda bien esto de cómo puede una maldición generacional o una atadura contraer o llevar a hijos a maldiciones de enfermedades, que es el tema que nosotros estamos tratando hoy. Supongamos que un padre es alcohólico. El padre de él también fue alcohólico. El padre de él murió de alguna enfermedad relacionada con el alcohol o desapareció, se fue de la casa, además. Ese hijo también se casó y también tuvo hijos. Ahora, ¿cómo vemos la maldición? Se ve en el sentido si ese padre de familia, tarde o temprano, la adicción le va a acarrear consecuencias para él y para los suyos. Si es borracho, hace cosas indecentes, pierde su trabajo, entra en pleito con otros, se enferma. Esto tendrá consecuencias terribles para los miembros de su familia. En este sentido, es que la maldad de un padre afecta a sus hijos. Esto es que, sin considerar, alguno de sus hijos puede crecer predispuesto, no maldecido y ya irse al alcohol, pero puede predispuesto al alcohol y hasta volverse en el mismo alcohólico, pues es un proceso que vio como patrón normal de conducta. Estas son cosas para ver. Entonces vemos que el hecho de que Dios visite la maldad de los padres sobre los hijos es más bien un principio de consecuencia y no es necesariamente una sentencia absoluta, porque el hijo puede convertirse y puede hacer realmente una vida nueva. Claro que sí, no es que está maldecido para toda la vida. Si tu padre, por ejemplo, fue una persona ladrona, no es que vos sí o sí vas a ser ladrón y vas a morir como ladrón. No estás sí o sí maldecido. Pero es importante que tengas en cuenta que si de tu familia vos escuchás estos mismos casos que se escuchan, de que, la abuelita tenía un problema, no sé, pongámosle en los riñones o en el hígado. La mamá de la abuelita también tenía el mismo problema. Mi mamá tenía el mismo problema. O sea que les toca a la generación esta, nuevamente alguno de todos los familiares tiene el problema. ¿Por qué tenemos que acarrear la maldición? Eso es verdad. Si uno es nueva criatura y confía realmente en el Señor, esa maldición se debe cortar, se debe reprender, y se supone que si uno vive en el Espíritu, si es nueva criatura en Cristo, eso quedó en el pasado. O sea, cuando se dice quedó en el pasado, se declara con fe que quedó en el pasado y realmente quedó en el pasado y de ahí se corta. Y hemos visto casos que esto se le puede hablar por testimonio, que realmente quedó en el pasado. No tiene por qué, a la misma edad de tu mamá o de tu abuela, todo, no tienes por qué pensar en que te va a pasar algo. Eso sí, conoce al Señor. Eso sí, fíjate a qué se dedicaban tus abuelos. Preguntá. Hasta la cuarta generación dice la palabra. Entonces preguntá si tus bisabuelos se dedicaban a la idolatría, se dedicaban a ser curanderos. Preguntá si quizás tus abuelos eran pastores y se perdió la cadena. Preguntá qué generación, qué pasó. Porque es importante. Yo recién me acaba el Señor de poner algo en la mente que quiero compartírtelo. Fíjate la maldición que tuvo el matrimonio de Jacob con Lea. Olvidémonos un poquito de la historia de lo que pasó con Raquel, o más atrás con Esaú, pero si nosotros vemos de la historia de Jacob, es una historia que nace de engaño. Él le roba la primogenitura a Esaú, después vuelve a pasar, luego vuelve a pasar con José. Bueno, vemos cómo se arrastra ese engaño, esa con mentira, Lea, con Raquel. porque no hubo alguien que la cortó y dijo: yo hoy no engaño más, yo hoy no miento más, yo hoy no hago más. Pero
si nosotros damos el punto que va a haber un video que va a hablar exclusivamente sobre cómo Dios va a condenar la idolatría, cuando Jacob, que dice que trabajó 7 años por una de las hijas de Labán, que era Raquel, no era Lea, también fue engañado Jacob. O sea, lo que él sembró tiempo atrás lo cosechó porque su suegro lo engañó. Él también fue engañado. Y volvió a engañar después de eso, cuando entra a la ciudad y miente sobre su esposa, que es su hermana. Totalmente. Vuelve a mentir una y otra vez. Hombres de Dios, por eso te digo que la misericordia de Dios es tan grande, porque Dios tuvo mucha misericordia. Es más, luego lo llama a Israel y le sigue, y de ahí nació lo que hoy conocemos como el pueblo de Dios. Y bueno, a lo mismo, Abraham mismo, hombres de fe, hombres grandes marcados en la Biblia. En algún momento engañaron. Cuando entra Abraham en Egipto, le dice al faraón que era su hermana. En realidad era su hermana, pero también era su hermanastra en realidad. Pero él tiene miedo y por miedo a veces miente. Pero de ahí encontramos una generación de mentiras, de engaños, que no se corta. Es más, quiero hacer un poquito, ya les digo, para después, en capítulos posteriores, en videos posteriores, entrar a lo que es la idolatría. Quiero dejar en claro que Lea, la hermana mayor de Raquel, cuando Jacob sale ya casado con Raquel y casado con Lea y con las ganancias que su suegro le había dado, dice que Lea se roba los santos de la casa de su padre. Y ustedes no se imaginan la maldición que llevó ella para toda su generación sin pensarlo, porque Dios, si hay algo que abomina, es la idolatría, y lo dejamos claro aquí en los mandamientos. Hasta la tercera y cuarta generación, si no lo cortó, ha sufrido las consecuencias de ese acto de una madre que quiso llevarse, como decíamos anteriormente, las cosas de su casa. Moraleja, palabra, conclusión: si tú conoces a Dios, eres nueva criatura. No tienes por qué llevar el santo de tu madre, de tu padre, de tu abuelo, la costumbre de tu madre, de tu padre, de tu abuelo. Eres nueva criatura. Y sabes, si luego de mirar este video ya estás informado, sabes lo que es bueno y lo que es malo. Entonces lo que te decimos en esta tarde es que hagas lo bueno conforme a la palabra de Dios para no arrastrar maldición ni a tu casa, ni a tu hogar, ni a tu próxima generación. Que Dios te bendiga, nos volveremos a encontrar muy pronto. Una bendición muy grande. Gracias por sintonizarnos.